La guitarra de Dino, señoras y señores. Ayer se habló muchísimo de Dino, de Gastón Ciarlo, por su fallecimiento, por supuesto, en estas últimas horas. Lamentablemente ayer el programa fue tan corto que simplemente tocamos el tema. Queríamos hacer una llamadita a un amigo que tiene muchísimas historias para contar, por supuesto, de Gastón Ciarlo, de Dino, del autor de estas multiversionadas canciones como la que estamos escuchando, Milonga de pelo largo, folclore, como te gusta a vos, Juan Antonio, pero también de rock, de cosas que iba entreverando allí en el medio y siempre con esa guitarra tan bien tocada, entreveraba todo, funcionaba, ¿no? Porque decir entreverar para la gente que es músico, y hoy queríamos hablar con un amigo que vivió muchos años cuando estuvieron exiliados en Suiza. Estamos hablando de Esteban Insardi, amigo de Dino, que hoy nos va a atender ya con unos minutos más de tiempo y con un poco más de tranquilidad, por supuesto, como lo merece este cantautor uruguayo, para hablar unas cositas de él. Desde Ginebra, desde Suiza, le damos la bienvenida a esta hora de la tarde a Esteban Insardi, amigo de Dino, y además a quien ayer queríamos llamar, desde ayer queríamos aprovechar para comunicarnos con él, para que nos cuente algunas perlitas de la vida de este cantautor uruguayo. ¿Cómo estás, Esteban? No sé si recepcionamos bien desde Suiza, pero la idea es sacarte de esta forma. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Yo te escucho bárbaro, no sé vos ahí. Bueno, perfecto, sí, perfecto. ¿Qué tal está? Muchas gracias por esta comunicación. Seguramente no es la misma tecnología que hace 40 años atrás cuando te fuiste para allá. Es verdad, no es lo mismo, ha pasado mucha agua bajo puentes y muchos puentes arriba de agua, porque hay puentes que se construyeron, que se derrumbaron. Es verdad que las cosas han cambiado, amigo, es verdad. Y algunos la han minado también, algunos puentes lo han minado. También, Esteban, claro que sí. Tu relación con Dino, para que la gente lo entienda un poco, porque sí, vivieron en ese lugar, él se fue a vivir 10 años allá en los 90. ¿Y cómo fue tu relación con él? Estuvo 5 años acá, sí. O sea, bueno, ante todo, un saludo desde esta lejana Suiza a todo el Uruguay, acá en estos momentos difíciles, de estar muy tristes, compungidos, con esta noticia que en realidad no se esperaba. Yo ahora te cuento enseguida mi relación con el Dino, pero el Dino efectivamente había pasado por un mal paso hasta hace poco, pero se venía recuperando y vino esto que fue muy repentino, ¿no es cierto? Sí. Su hija Victoria me lo anunció por mensaje privado antes que yo lo viera por las redes, y le agradezco esto. Dino vivió acá en Ginebra hace unos 25 años y se quedó 5 años él acá. Sí. Se quedó 5 años, vino en realidad por una pareja que él tenía, un uruguayo acá. Mi relación fue enseguida muy estrecha con él, muy de hermandad. Fue por una persona, un gran amigo, Hermes Luciani, que ya baterista de las famosas Sandías en los años 60, primer disco de oro del Uruguay con Golpea 3 veces. Nos presentó y a partir de ahí desarrollamos una verdadera amistad, una complicidad grande, tan así que yo fui testigo de casamiento de sus segundas nupcias. Ah, mira. Y bueno, el Dino era sapo de otro pozo, era sapo de Uruguay el Dino. Y nunca se conformó. Acá el Dino atendía un kiosco, pero había que verlo al Don Ciarlo, a ese prócer de la música uruguaya atendiendo un kiosco, o sea, a los pechazos con el francés y un poco huraño como él era. O sea, era el menos indicado para tener una relación así con la clientela. Sí. Y yo siempre recuerdo su tic que tenía cuando agarraba, él fumaba Kent, y le pegaba al filtro contra el reloj para hacer bajar el tabaco. Esas cositas que son las que en realidad hoy, cuando esta desaparición, son las cositas que hoy quedan, pero que también duelen. Sí. Isnardi, vos también vinculado al arte allá, me imagino que había una relación estrecha en ese sentido también. Muy estrecha, sí, muy estrecha. Lo mío es, otra cosa, muy, ¿no? muy brevemente. Sí, no estoy acá, claro, no estoy acá para hablar de mí. Sí, por supuesto. Yo tengo tres vías artísticas: el baile, la escritura, claro, y el dibujo. O sea, soy profesor de bailes cubanos. Y la salsa, más que nada, con eso ¿no? recorrí la salsa, ahí está.
con eso recorrí el mundo, he trabajado en 90 países, los 5 continentes. Las malas lenguas dicen que soy uno de los uruguayos más viajados profesionalmente. Sí, más reconocidos en el tema más reconocido en el tema de la salsa y el baile de caribeño, digamos. Sí, tengo podios mundiales, soy uno de los dirigentes de la Federación Mundial, varios mojos, como diría el Dino, y caricaturista, y tengo la fortuna de ser letrista de algunos de los más grandes de los músicos cubanos, músicos de los Bambán y muchos más. Sí. Entonces, bueno, con todo eso, efectivamente, eso nos acercaba al Dino, pero más allá hubo algo intuitivo, casi animal, de cuando dos personas se reconocen, y la verdad que sí, y fíjate que Dino, él hizo una entrevista escrita a un portal que se llama tranvías.uy, allá en Uruguay, evidentemente, donde él contaba cosas totalmente certeras, que él habla de mí, dice que cuando recibíamos una encomienda, lo primero que hacía al Montevideo que estaba dentro del cartón, que varias cosas, agarrábamos la guía de Montevideo y decíamos, ¿te parece que esta persona vivirá sola? O sea, un delirio con Montevideo que al final hizo que él se fue de acá. Sí. Él ya no bancó más, porque es así. Y él dice que fue irse y respirar de nuevo. Sí, fue tremendo entonces, ¿no? Sí. Y después se fue al interior nuevamente. No fue fácil. Porque no es lo mismo Montevideo también. Fue a Dolores. Que irse a vivir a Dolores, que es un lugar chiquito, que es una ciudad pintoresca, preciosa, pero mucho más chiquito que cualquier otra capital. Con su nueva compañera Margarita Fernández, a quien le mando un abrazo gigante. Y allá en Dolores, fíjate que ellos padecieron, ¿te acordás? Que hubo el tornado. Digamos que, claro, el tornado. Sí, la casa de él fue totalmente destruida, ¿no? Sí. Claro, totalmente destruida. Desde acá le mandábamos lo que podíamos. O sea que lo de Dino fue pelea en varios sectores, siempre fui muy peleagudo. Yo cuando después hice un viaje, él estaba acá, yo viajé, fui a la casa de su tía y su mamá que vivían juntas en Martín C. Martínez, y ya lo de él era difícil con el nene que tenía, el Checo andaba metido en cosas. Lo del Dino fue siempre muy sufrido y él lo plasma mucho en las canciones. Sí. Claro, pero la grandeza para mí del Dino es que no plasma su sufrimiento personal, él le da la voz a los sufridos y a los excluidos y a los pobres del Uruguay. Es por eso que es inmenso, es por eso que es leyenda, es por eso que es pueblo. Yo creo que se mantuvo él como pueblo, ¿no? Porque de repente, al seguir trabajando, por ejemplo, últimamente en un molino, que es más típico de la zona donde estaba viviendo. Pero si fuera acá en Montevideo, trabajaba como operador de radio al principio, o sea, siempre mantuvo, estuvo en eso de el trabajador, más allá de la otra faceta que tenía como artista reconocido en todo el país. Exacto, era muy coherente, él no se las daba digamos que como decía justamente nuestro amigo común, que sigue diciendo, Hermes Luciani, dice, él se ponía el mameluco del arte, en realidad, era un obrero del arte, y así como era un obrero del arte, era un obrero de la vida, muy coherente, un hombre que transó muy poco, un hombre que te las decía en la cara, a tal punto que voy a decir algo que por ahí puede parecer, grosero, pero él un día estábamos caminando acá en las calles de Ginebra, acá donde estoy, y me mira y me dice ex, porque él me llamaba ex, Esteban ex, dice ex, si el diablo comiera mierda, cagaría gringos. Le salió de una, casi hago una canción con eso. Sí, igual no son tan malos. Y los de ahí no son tan malos tampoco, ¿no? Imagínate si fueran los gringos de verdad. Absolutamente, pero claro, él estaba peleado con todo esto y no estaba en su salsa acá para hablar de salsa. Y también yo siempre cuando en el extranjero, en países estrafalarios donde yo voy a enseñar, donde me preguntan, pero ¿por qué la salsa siendo uruguayo? Yo muchas veces cito el Dino porque en una de sus canciones él dice, hablando del candombe con respecto al guaguancó, que es un ritmo cubano, él dice, dicen que sí, dicen que no, dicen que es primo del guaguancó. O sea, hay una parentela entre los ritmos afro-caribeños y afro-uruguayos, ¿cómo no? Sí, se vincula mucho también a Cuba con Uruguay en el tema musical también, todo el tiempo, ¿no? Claro, todo el tiempo. Claro. Es muy distante, pero son dos lugares chicos, pequeños, que tienen muy grande el vínculo con la música. Bueno, y en la década del 50 era famosa la avenida de los conjuntos cubanos, en los carnavales cubanos,
en los carnavales, que incluso le escribían al carnaval del Uruguay, los lecuanos de Cuban Boys, ¿no? Y en tema orquesta. Cuando estaba... Y las orquestas tropicales Ajá, del Uruguay. Sí, el tema orquestas había mucha semejanza. Walter Isnardi, que es pastor, mi tío que era pastor, que en paz descanse, hace unos años se nos fue. Sí. Walter Isnardi, pastor de evangelista, digo. Él era trompetista también, era trompetista de la Sonora Cienfuegos, quizás. Bueno, claro, mi tía me pegaría, si capaz que me estoy equivocando de orquesta. Pero bueno, siempre lo tropical también muy, muy uruguayo. Muy vinculado, muy parecido también, ¿no? Se sacaban cosas, se copiaban, o mejor dicho, se fusionaban. Se inspiraban. Había ida y vuelta en ese sentido. Claro, totalmente. Había ida y vuelta, cómo no. Sí, pero bueno, queríamos que un poco conversar contigo para que recuerdes al menos alguna anécdota de este tipo, aunque parezca tonto hasta eso del cigarro, ¿no? Son cosas que... Pero es significativo. Para uno es muy significativo, claro. Muy significativo. ¿Qué suizo va a hacer eso? Tiene que ser Yoruba de ley para pararse detrás del mostrador, del otro lado, ¿no? No como el sabalero aguantando el mostrador, pero el otro lado, y sacar el Kent y darle al reloj y que espere el cliente porque creo que era la compañera que había, Adriana, que había comprado un kiosco. Digo creo porque hay cosas que ya no sé si estoy recordando o inventando a veces. ¿Estás hablando, o sea, él fue detrás de la señora o la señora ya estaba allá? Sí. Así fue la historia. Ya estaba acá. Ajá. Ya estaba acá. Ella ya estaba. Efectivamente, hubo un encuentro, claro, hubo un reencuentro porque se conocían, si no me equivoco, se conocían de antes, hubo un reencuentro y bueno, él vino por ese motivo. Pero no funcionó nada en sí. Me acuerdo de guitarreadas con otros exiliados o no exiliados, simplemente exiliados uruguayos, con el Dino, pero siempre el Dino haciendo perfil bajo, siempre rehuyendo la alabanza. La fama. Yo lo miraba, yo aprendía de él, yo soy menor, 18 años menor. O sea, estoy veteranito, pero soy 18 años menor que el Dino. Y yo aprendía mirándolo, de cómo se comportaba, esa humildad, pero natural, esa modestia intrínseca. Uh-huh. Es verdad, que es tal cual. Es tal cual. Esteban Isnardi, un gusto. Sí. Vos que sos, ya algo mencionamos aquí, pero multicampeón en otros temas, nada que ver con el folclore, con el rock, sino que con la salsa, con esos otros ritmos. Pero eras amigo y también me pareció oportuno conversar un ratito. Estaba muy bien tener tiempo hoy para hacer este recuerdo. Y más que no eran los que estaban acá y los que hablaron en los noticieros, que eran los amigos de la otra parte, la otra faceta. Claro, yo, felicito esta iniciativa de ustedes, de darle la voz a quizá el que nos conoció de un otro modo al Dino. Sí. Y bueno, él ahora deja este hueco, pero deja esta huella. Empiezan las dos cosas con H y U. Entonces, en vez de la H y U de hueco, me quedo con la H y U de huella y a seguir con el Dino en el corazón. La verdad que ayer fue despedido muy emotivamente, con un cerradísimo aplauso allí en el cementerio de Dolores, y realmente se veía que fue auténticamente sentido. Sí. Y lo bueno de la música, ¿no? Lo bueno de la música, que la música queda. Sí, claro. No hay vuelta. Exacto, y le decía, para no quiero robarles tiempo, simplemente un saludo también a Hugo Trova, gran cantautor uruguayo, gran amigo que me presentó justamente también el Dino, y me decía, Hugo, estoy arrancando para Dolores, y ese hecho que él esté arrancando para Dolores me arrancó el corazón. Pero bueno, a seguir. De ahí de lejos mucho no se puede hacer, ¿no? De todas formas quedan sus himnos que nadie va a olvidar, ¿no? Viento del Sur y Milonga de Pelo Largo, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es el plus que tienen los músicos. En este caso era completo porque cantaba y también tocaba la guitarra y hacía todo. Pero son cosas que marcan, como pasó con el Sabalero y Chiquillada. Sí. No va a morir nunca. Exacto. No muere. Milonga de Pelo Largo y Chiquillada, entre otras cosas, quedarán para la eternidad. Sí, porque pasan a ser himno, ¿no? Sí. Pasan a ser himno, máxime cuando fue retomada por Citarrosa, que le dio ya toda una envergadura ya superior, digamos, por quien era, por el hito de Citarrosa. O sea, sí, así es, amigo. Y le dio la voz. Totalmente. También. Le dio la voz.
Bueno, un abrazo grande, Esteban, un gusto conversar contigo este ratito. Abrazo, un placer, muchas gracias a usted. Amigo de Dino, Esteban Isnardi desde Suiza, desde Ginebra, este ratito con nosotros aquí en la super tarde de Radio Oriental. Un abrazo, Esteban.